Egunon, queridos patitos, vamos a abordar granujas a todo ritmo, Blues Brothers, esta película de John Landis, con el dúo protagonista Dan Aykroyd y John Belushi. Una película gamberra, es una película cachonda, divertida, entretenida, que tiene un hilo conductor, pero a ella se enganchan como si fuera la barra de un autobús, un montón de sketches, circunstancias, incluso números musicales para hacer una película que tiene un elemento compacto, porque no se puede decir que sea una sucesión de gags y como por ejemplo el robo de la joya, de Martes 13 o las películas de Chiquito de la Calzada, que evidentemente pues más que una historia al servicio de unos gags, pues son unos gags con y los conductores con mucha peor hilazón. Pero ciertamente tenemos aquí una película digna y que establece esa idea de que, bueno, pues hay una persona que sale de la cárcel, se encuentran con el ámbito del lugar donde estudiaron, hay que salvarlo porque ha tenido menos tiempos, y ahí pues evidentemente hacen lo que saben hacer, que es un conciertazo, pero claro, no puede ser de manera honesta porque esta gente no son gente de Eton, ¿no? No son gente de Oxford o Cambridge, ni siquiera del MIT. Por lo tanto, ciertamente tiene que ser algo de persecución, meten a la policía, también al final al ejército, lo cual ciertamente es cachondo y alucinante. Pero ciertamente tenemos una película en donde los protagonistas, bueno, podría ser, valga el ejemplo, podría ser más o menos una parte del hilo conductor de las buddy movies, de esa película que 2 años después tendrá Eddie Murphy con Nick Nolte de 48 horas, límite 48 horas, y luego estará, por supuesto, en el ámbito de Arma Letal, a mediados de los años 80. Pues aquí esquema de dos personas un poco en la carretera, tratando de salir del paso, con lo cual ciertamente hay historias que de fondo tienen ese hilo conductor de dos amigos, dos personas que tienen que convivir, porque tampoco es que sea necesariamente dos personas que se llevan completamente bien o que cada cual tiene su interés dentro de esta pareja que en realidad son hermanos y que no son policías, pero tampoco Eddie Murphy era policía en límite 48 horas, era un delincuente. Lo mismo que aquí tenemos a alguien que sale de la cárcel y tenemos un coche de policía esperándole fuera, lo cual ciertamente es algo que, ¿por qué no? Soltar la imaginación y decir que entra dentro del mismo tronco, a pesar de que haya diferentes ramitas que vayan floreciendo por ahí. Es una película de 1980 con todo lo bueno y si alguien encuentra algo malo, pues que lo diga. Es una película que tiene bastante que ver con el final de los años 70. El año 1980 es precisamente el último año de esa década, en donde evidentemente en Estados Unidos se han producido diferentes circunstancias en las consecuencias del Watergate, las consecuencias del final de la guerra de Vietnam, las consecuencias de un parón o impasse en la Guerra Fría, conocido como deshielo, la presidencia de James L. Carter, que terminó precisamente en la elección de noviembre del año 80, y el día 20 de enero del 81 es cuando entra en funciones el señor Ronald Reagan, actor y también sindicalista, gobernador de California y otras muchas cosas antes de ser presidente de los Estados Unidos. Ciertamente tenemos un año 1980 en donde pues parte de los actores pues han tenido otras circunstancias, pero digamos que como película es una película que responde bien a estos cánones de película divertida, de esas que a veces hacía John Belushi, que lamentablemente fallecería en 1982 de sobredosis después de tan solo 10 años de carrera.
quedaría su hermano James Belushi, Jim, que resulta curioso porque para la forma de cameo que hizo en la película de 1997 sobre el libro Perro come perro, aquella de la guerra, revela un hecho que es un poco conocido, que aparte de ascendencia italiana, que lo dice el propio apellido, tiene relación con Albania, lo cual ciertamente también es curioso porque la relación de Italia con Albania, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, también es vidriosa por aquello de darnos algo, pues te damos algo al otro lado del Adriático. Eso, bueno, vale, me conformo, se llama Albania. Con lo cual ciertamente hay cosas, hay pintorescas, bueno, pues... mm, pero ciertamente, como digo, Dan Aykroyd se conocerá también después por Los cazafantasmas, por ejemplo, cuya primera película, si no recuerdo mal, también es de los años 80, 1984. ¿No? Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos gente que le da a esto de las películas un poco familiares, en este caso granuja, bueno, pero está bien, está bien. John Landis pues tiene también su, su éxito en películas de este tipo, pero en el cast pues tenemos en parte gente de la comedia y gente de la música. En esta fusión, comedia y música que nos tratan de traer con esta película. Tenemos a John Candy, que lamentablemente también fallecería al de un tiempo, que apareció en ese un poco más que cameo en Solo en Casa, mi querido Angelito, del año 1990, si no recuerdo mal, y que está comentada en este canal. Está John Candy, como digo, están los protagonistas, están Aykroyd y John Belushi. Está una Carrie Fisher que resulta curioso, un poco como Harrison Ford, que se la peta todo, porque venía de ser carpintero, le cogieron circunstancialmente para ser actor y le metieron en la película aquella de Una Nueva Esperanza, y que en 1980 se estrena precisamente con Irving Kessner, la segunda parte, algunos dicen que la mejor, aquella del Imperio Contraataca. Y resulta interesante porque lo mismo que Harrison Ford ha querido hacer otras cosas, lo mismo que, por ejemplo, otro caso, Sean Connery, que aparece en La Última Cruzada con Harrison Ford precisamente, como padre de Indy, había querido desligarse del papel que le dio conocer al mundo, como es James Bond, con otras películas, Marnie la Ladrona, con Alfred Hitchcock. Pues aquí parece que Carrie Fisher quiere desligarse del papel de Leia para abrir un poco el campo y que se la conozca por más cosas. Y en la segunda parte, último tercio de la película, aparece Carrie Fisher en un papel diferente del que hace como princesa galáctica. Con lo cual, ciertamente, tenemos también la música, papeles ahí pequeñitos, pero para hacer una pequeña canción, como el señor James Brown en la iglesia y Aretha Franklin en el bar, en el barrio, ahí cantando. Y también Ray Charles con su piano, ahí dándolo todo. Con lo cual es interesante esta conjugación, como digo, de estas diversas situaciones y los lugares de paso desde el punto salida de la cárcel y el punto llegada, que es el gran concierto que debe dar dinero para mantener ese bonito colegio católico donde han tenido su crecimiento espirituoso, aunque parece que no fue suficiente porque fueron por el mal camino, ambos dos, sobre todo Jake Blues, que es el señor John Belushi. Tenemos, por lo tanto, una historia que la sinopsis nos dice: tras pasar años en la cárcel por robo a mano armada, Jake Blues es puesto en libertad por buen comportamiento. Sale de prisión vestido de la misma forma en la que entró, como pingüino, traje y sombrero negro y gafas oscuras. Vestido de idéntica manera, lo espera en la puerta de la prisión su hermano Albus, que lo informa de que el orfanato de St. Helens, Santa Elena, el único hogar que conocieron, corre el peligro de desaparecer por razones económicas.
sin dudarlo ni un solo momento, los hermanos se ponen manos a la obra. Y hay escenas que son divertidas, como ese momento en donde los hermanos van a buscar a la hermana, que es la que les había dado bien con la regla, em, teniendo esos momentos que están ligados, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Un poco al exorcista. Cosas de la época que van introduciéndose aquí y allí, que igual con el paso del tiempo y generaciones que no hayan conocido aquellos años 80, aunque sea de referencias o de haberlo visto en general, de las películas de la época, de documentales, igual les parecerá tan aburrido como ver el entorno donde escribía Charles Dickens en el siglo XIX. Pero bueno, para gente como yo que nació en 1982 y que ha tenido interés en el periodo de la Guerra Fría, en los años 70 y 80, también en otros, pero especialmente en estos, pues evidentemente es posible reconocer más datos y más situaciones respecto a lo que nos plantea la película, además de, pues evidentemente, ciertos homenajes cinéfilos, como suele pasar a veces. Evidentemente está esa doble vertiente del apellido de los hermanos, ¿eh? Los hermanos Blues, B-L-U-E-S, como el ritmo musical. Por lo tanto, ciertamente tenemos aquí un homenaje al blues, ¿eh? Y tenemos los dos hermanos apellándose así, por eso se llama en inglés The Blues Brothers. Con lo cual en inglés tiene ese doble sentido, pero en castellano tendría una difícil traducción para incorporar los dos elementos y por eso seguramente se decidió llamarla granujas a todo ritmo. Tiene música de Elmer Bernstein, que parece que es uno de esos que se mete en cualquier bombardeo. Está bien acompañando, dura más o menos 2 horas y cuarto, incluso al final, cuando van al... es que pasa fundamentalmente en Illinois, en el estado donde está Chicago, Chicago, la ciudad del viento, y al final, pues evidentemente después del concierto tienen que ir a llevar al banco, a la institución financiera, el dinero para que les haga el recibo. Y resulta cachondo que la persona que les está esperando para recibir el cheque o el dinero es el nuevo rey Midas de Hollywood, es Steven Spielberg. Resulta curioso. Es el nuevo tío Gilito de la industria, es el nuevo Rey Midas, es el nuevo banquero de la academia en este año 1980, que ya ha hecho películas como Tiburón, Encuentros en la tercera fase, ¿eh? Y estaba a punto de hacer al año siguiente la primera de Indiana Jones, ¿eh? En busca del arca perdida, y ET en el año siguiente, en 1982. ¿Eh? Con lo cual, ciertamente, hay diversos elementos, esa persecución final, ciertamente, la persecución previa también que hay cuando van con el coche de policía, las diferentes inserciones bien medidas de la música, para que no sea ni una película musical, ni una película estrictamente buddy movie todo el rato en el coche, ni de gags cómicos, porque está salpimentado todo de tal manera que tiene un adobo bien especial y que seguramente la gente pensará después de haberla visto o de volverla a ver, ¿por qué James se quedó tan solo? ¿Por qué John tuvieron que quitarle la vida a las drogas en 1982? ¿Por qué no hubo la posibilidad, que luego sí la acabaron haciendo con el paso del tiempo, una secuela que quedó más plana que una tabla, planchar? Porque ciertamente había pasado demasiado tiempo, uno de los protagonistas ya no estaba, como es John Belushi. Esa química que se establece en esta película es muy especial, mucho mayor que la que tienen Jack Lemmon y Walter en los viejos gruñones. Walter Matthau. No, no. Es algo superior y que a pesar de los deseos de la gente de querer dar más,
Granujas a todo ritmo. Es una película única, autorreferencial y que, bueno, pues con ese increchendo en donde participan en ese primer bar, en donde tienen esa reja de granja para diferenciar el espacio entre los espectadores en esa taberna medio en el pantano, que luego será referenciada por ejemplo en Futurama, con ese campo de fuerza, con lo cual ciertamente tiene ese enganche visual respecto a, a dejar pozo. La película en muchos aspectos va dejando pozo de las situaciones que se van sucediendo. Mm, Ciertamente cuando el personaje de Carrie Fisher se pone bien cabreada e intenta, porque no le han hecho lo que tenían prometido hace un montón de años. Y bueno, pues esa situación para casi uno piensa que el personaje de Carrie Fisher es un precedente de Terminator, ¿eh? La película de James Cameron de 1984. Con lo cual ciertamente hay cosas bien curiosas. Bueno, pues aquí está mi referencia a The Blues Brothers, una película disfrutable, alegre, divertida, cachonda, con música, muy del año 1980, en donde se establece con el público y que aún así yo creo que puede disfrutarla cualquier persona del mundo, cualquier edad, y por lo tanto recomendada vivamente el aproximarse a esta Blues Brothers, granujas a todo ritmo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat, beti gelpean.